La ocupación del suelo en los primeros años después de la conquista es el tema de hoy en esta nueva entrega de En los tiempos del ruido, una serie que transmitimos en Bitácora todos los jueves y que queda disponible en nuestra página web y en YouTube. Germán Mejía, bienvenido a este capítulo. Sí, Vicente, buenas noches. ¿Cómo se fue ocupando el suelo en los primeros años? Es decir, llegan unos europeos, encuentran un territorio, unas personas, pero ellos vienen a quedarse a vivir aquí. O sea, inicialmente a ver qué encuentran, a ver si encuentran las especias y el oro y toda la cosa, pero poco a poco se van instalando y entonces hay que ocupar el suelo. Sí, una de las características de la conquista española es que se quedan, o sea, fue poblar los territorios conquistados, a diferencia de otros imperios y otras maneras de penetrar. Luego eso genera unas dinámicas que tienen que irse resolviendo. Y una de ellas es, bueno, si yo me quedo aquí, ¿de qué voy a vivir? Entonces, desde el inicio, cuando se funda una ciudad, una de las primeras tareas es repartir la tierra. Pero la tierra ¿cuál? En donde yo habito en la ciudad o en donde yo cultivo la tierra. Entonces, todo eso se va ordenando muy rápido, pero va a tener varias dinámicas. Ahora, lentamente lo que se va a conformar es la propiedad privada. Pero esa no se origina tan rápido como uno se imagina, sino que el rey, cuando va a ponerle orden, ya al Felipe II, a finales del siglo XVI, va a tratar de ponerle orden a lo que es privado o no es privado. ¿Qué es lo que sucede? Llega un grupo de conquistadores y deciden que se van a quedar, y al quedarse, pues van a decir, bueno, ¿yo de qué voy a vivir y cómo voy a vivir? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y dónde voy a vivir? Entonces, por eso hemos dicho que la fundación de una ciudad es sobre todo la creación del cabildo, porque el cabildo es el que le va a poner órdenes a estas cosas. Y va a tomar unas decisiones básicas. Señor conquistador, usted va a tener un solar. El solar es una extensión de tierra dentro de la ciudad construida, donde usted construye su casa. Va a tener una huerta. La huerta es de pan coger. O sea, va a tener un terreno un poco más grande, muy cerca de su casa, donde usted va a sembrar lo diario. Como ciudad, se van a establecer unas tierras comunales. Entonces, la ciudad va a tener unas tierras de pasturas del ganado. ¿Eso se llaman ejidos? ¿Eso se llama esa es la ejidos? dehesa. La dehesa es donde está el ganado. El ejido es tierra que puede arrendar o se tiene para cultivos. Las ciudades y el conjunto de propiedades que tenga el cabildo dentro de la ciudad, unas casas, unas bodegas, o en fin, más algunas de estas tierras comunales, es lo que se va a llamar los propios de la ciudad. El propio de las ciudades son propiedad que puede arrendar el cabildo para generar los ingresos en dinero que necesita para calles, para acueductos, para ese tipo de cosas. Porque todavía no existe ni el impuesto predial y no existe ese tipo de cosas, o sea, de ahí van a ser. Hecho eso, lo siguiente es a los grandes, a los capitanes, en fin, se les van a entregar indios en encomienda. Pero al mismo tiempo se le va a entregar tierra. Generalmente se confunde la encomienda con tierra y no tiene ninguna relación. Se le entrega tierra y se le entrega, o sea, estancias de tierra, y se le entregan indios en encomienda. En esa tierra que se le entrega, dependiendo de la calidad de la persona, la cantidad de tierra que se le entrega se mide en caballerías o en peonías. Y el origen de la palabra es muy bonito porque tiene que ver con la calidad de la persona. Si llegó a caballo, es que tenía el capital suficiente, era un hijo de algo, era una persona que ahorró dinero suficiente para entrar con un caballo. Luego es una persona en la expedición, que es importante. Pero si llegó caminando, es porque venía cogiendo las riendas del caballo, era un escudero, o era un rodelero, o sea, el que iba con un machete abriendo camino, en fin, y eso todas las huestes los tenían. Ellos van a recibir lo mismo, pero el que recibe peonías, los solares de ellos son los que están más lejos de la plaza. Las huertas, si es el caso, pues son más alejanos del sitio, del sitio central de la ciudad, y van a recibir tierra de labranza y tierra para ganado en menores dimensiones que la caballería. Entonces, las distinciones entre las personas se mantienen, pero reciben lo mismo al inicio. Y ese es cuando el mundo se inventa. Ahora, cuando van corriendo las décadas, pues unas personas mueren o por matrimonio se unen hasta ir generando grandes cantidades de tierra.
decíamos alguna vez que los reyes, la monarquía lo que quiso fue evitar que se hicieran acá grandes aristocracias muy fuertes. Lo que no se formó, pero no quiere decir que algunos de ellos no lo tuvieran. Hay algunas extensiones de tierra, por ejemplo aquí cerca de Bogotá, que fueron enormes. Todo lo que hoy es Mosquera, lo que es Madrid, pedazos de Funza y de lo que es Bogotá en Fontibón, era una sola hacienda. Germán, leía en los apuntes que nos ayudó a preparar para esta conversación Gustavo Rincón que había, por ejemplo, una regla y es que a usted le daban una tierra, pero en los siguientes 6 años no la podía negociar. Sí, era otra manera de controlar. Sí, claro, y de evitar. Pero eso se rompió relativamente rápido. Además, cuando se atraviesan matrimonios y herencias, esto se complica. Pero también una de las preguntas iniciales es, ¿quién es el dueño de esto? Tú tienes la tierra, pero ¿eres dueño? Eso no fue tan claro al comienzo. De hecho, se llaman mercedes de tierra. O sea, es una concesión del rey a una persona que por sus oficios yo le reconozco este derecho, que puede heredar, pero no a perpetuidad, o en fin. Hacia finales del siglo XVI, por necesidades monetarias y por necesidad de organizar, se va a crear una institución que se llama la composición de tierra. La composición de tierra es que tú le tienes que demostrar a un abogado en la audiencia, o en fin, que tú tienes derechos por mercedes a esa tierra. Y pagas unos derechos y ya te queda como propiedad privada. Pues Germán, pensando aquí en borrador, en Inglaterra no es posible, hay ciertas cosas que no se pueden comprar, todo es de la corona. Es de la corona, hasta el aún día de hoy. Aún hoy en día. Hay zonas de la ciudad, pedazos de la ciudad que son del rey y lo que tú tienes son alquileres como a perpetuidad. Tienes derechos como por 99 años o algo así. Sí, pero revierte. Claro. Aquí no, aquí llega un momento en que sí existe la propiedad privada. El rey entrega que inicialmente entrega unos derechos a convertirse en propiedad como tal. Alguna de ellas se convierte en una gran hacienda, que es como el equivalente al latifundio, pero no todas. Ahora, había indios que eran propietarios de tierra. Totalmente, porque por la misma razón la compran, o lo obtienen por algún derecho, alguna merced que les concede el rey, y hacen la composición y tarde o temprano son propietarios de la tierra. Veo que había diferentes tipos de mercedes que tienen que ver con lo de las caballerías y las peonías. Claro, y los tamaños son distintos. Eso es caótico. Uno depende del manual que esté mirando, encuentra unos tamaños o no. Pero para mencionar solo algunos casos, más o menos claro. Una caballería es un solar de 100 por 100 pies, o 550 fanegas de tierra. Una fanega son 6.000 varas cuadradas, pero además contiene 50 huebras. Huebras es una tierra que está arada o está preparada, pero que no se cultiva en ese momento. Entonces, ¿qué es finalmente una caballería? Son varias, digamos, unos trozos, unos pedazos de tierra que tienen más o menos 550 fanegas de labor. La peonía es 5 veces menos. O sea, la diferencia es clara. Porque le había entendido más temprano que les daban lo mismo, pero a distinta distancia del centro de la ciudad. Claro, y la calidad de la tierra. Pues, pero entonces no les daban la misma cantidad de tierra. No, en la peonía les dan menos cantidad y depende del sector del país, diríamos hoy en día, se da más o se da menos porque necesitas más tierra, porque es menos fértil, o es muy fértil, entonces no necesitas tanta tierra. Y también la cantidad de indios, o sea, la cantidad de indígenas y de mestizos o blancos pobres que van a trabajar tu tierra. Todo esto se llenó de lugares entre las haciendas, entre las caballerías. Una y otra se va a aposentar gente que trabaja a destajo, que trabaja por jornal. Esos lugares se van a ir convirtiendo en parroquias con el tiempo y le van a alquilar tierra a los resguardos. Porque hay mucha gente que llegó a América o que nació en América ya al cabo de las décadas y no tiene acceso a la tierra. Hay blancos pobres. O sea, nosotros tenemos una imagen de que todo blanco
es rico en América. Y no, son muy pocos. Hay muchos blancos que no lo son. De hecho, por poner un ejemplo, a comienzos del siglo XVIII, en Facatativá, que es un pueblo de indios, los ricos son los indios y los blancos son los pobres. O sea, el color de la piel y la riqueza no son sinónimos. Lo que pasa es que sí tienen en derechos y en protección de la ley, el blanco tiene más, así sea pobre, que un indígena, así sea rico. Claro. O sea, la diferencia es otra. Y los mestizos en general estuvieron en desventaja durante mucho tiempo. Lo que pasa es que el mestizo es una población que no existe jurídicamente, porque no es blanco y no es indio. Es la gran libertad del mestizo, pero por lo mismo es el gran sospechoso. Son los revoltosos, son los ladrones, entonces, porque es que es una persona que está por fuera de las grandes normas de la legislación española. No está en la República de Blancos, no está en la República de Indios. Lo digo sabiendo las consecuencias de lo que voy a decir. La mujer, por ejemplo, en el siglo XVII, más libre en el sentido de que decide qué hacer con su persona, es una mujer mestiza. Porque la blanca está llevada, la blanca tiene que obedecerle al hombre y está atada a que solo puede cuidar su hogar y no puede hacer. Y la mujer indígena pues tiene que trabajar y tiene que estar amarrada a las labores y a toda la liberación indígena. ¿Quiénes son las dueñas de las pulperías? ¿Quiénes son las dueñas de los almacenes? Dueños o dueñas. Porque generalmente este mundo colonial es un mundo de viudos y de viudas. La vida del hombre es más corta que el de la mujer. Entonces la mujer mestiza tiende a vivir más y por lo tanto le toca ocuparse de su propia vida. Y podía ser propietaria, según estoy viendo aquí. Sí, claro. Pero es siempre sospechosa. ¿Por qué? Porque no tiene el control del hombre blanco sobre la mujer blanca o el control de la sociedad indígena masculina sobre la mujer indígena. Es una sociedad mucho más versátil, que no se puede fijar dentro de digamos, un mundo bipolar de blanco y negro, o blanco e indio, no funcionó de esa manera. Pues de nuevo, como en otros temas, empezamos hablando de la ocupación del suelo en los primeros años después de la conquista y terminamos hablando de temas que tienen que ver con el papel de la mujer mestiza en esa sociedad de hace tantos siglos. En los tiempos del ruido, una serie de bitácora disponible en nuestra página web por capítulos individuales con el historiador Germán Mejía Pavón. Y Germán, gracias y hasta la próxima. Vicente, buenas noches.